radiotl.cl. En radiotl.cl. Oyasu Menasai, levanta las manos, pide energías porque aquí comienza Nakamas TL con Seba XS. Hola a todos, siendo exactamente las 22:30, comenzamos una edición más de Nakamas del Podcast. No nos quisimos ir de este especial que le hicimos a DC Comics sin antes hacer un especial dedicado a uno de los villanos o antagonistas más relevantes de la franquicia. Estamos hablando en este caso del Joker, un personaje que ha concitado el interés durante este último mes, básicamente por el estreno de su película en individual. Así que vinimos ahora a hacerle una especie de homenaje y especial al personaje, básicamente porque concita mucho interés. Si bien hablamos ya del personaje o archirrival del Joker, que en este caso sería Batman, no hacía falta hablar un poquito más de DC Comics. Hablamos de la Trinidad, sin embargo igual es importante mirar la otra parte de la compañía, esa parte en donde construye villanos, personajes que resultan ser bastante interesantes en todo lo que hemos hecho en este análisis de lo que van estos podcasts en formato video y audio, que los pueden escuchar ustedes, ya saben, los sábados a las 22:30 horas, y los pueden estar viendo también en nuestra cuenta de YouTube. Hablemos del Joker, pues. La sociedad, así versa el meme que ha revolucionado el internet de estos días. Todo a raíz del Joker, la nueva película de DC, que es, aclarando a los menos versados en el tema de los cómics, una adaptación libre del personaje. Un one shot, si se le quiere decir, a la obra interpretada por el excelente actor Joaquín Phoenix. Algo así como La broma asesina, que debido a su popularidad, elementos de esta última pasaron a ser canónicos. De hecho, esto es así. Es importante todo lo que puede generar este antagonista y a la vez es súper impresionante. Sobre todo porque muchas veces parece una parodia más que un personaje en serio. Quizás eso sea el encanto que lleva sobre sí. Sin embargo, tras el maquillaje, la risa y la maldad se oculta algo muchísimo, muchísimo más profundo. Parte de esa parodia es la que causa que su imagen sea utilizada junto a frases que, dicho sea de paso, están ultra fuera de contexto de lo que representa el personaje. Cercano, tenemos el hecho de que durante su estreno, el meme del bromas se popularizara con toda velocidad que amerita el internet, con esa velocidad, bueno, que ustedes saben, pues de la viralización. El personaje es tan popular o mainstream, como le gusta llamar a los hipsters de la época, o a los millennials, que trasciende las historietas, el cine e incluso la televisión. Tal es el caso de César Romero, que fue uno de los intérpretes de Batman de la serie de televisión de los 60, el cual hasta el día de hoy para muchos es sumamente reverenciado y referenciado en muchos de los rankings de las mejores interpretaciones del personaje. Hay un elemento que las obras de Nolan quisieron plantear. Todos sabemos de la trilogía del Caballero de la Noche, esta versión del murciélago, cuestión que conversamos en el podcast que le dedicamos al personaje, el cual es la consigna base de esta trilogía es ser lo que la ciudad necesita. Ser un héroe a la medida de las necesidades de la sociedad o lo que ésta requiera, en el fondo. Con el paso de los años, al parecer, ya no necesitamos héroes, sino de alguien que pueda canalizar nuestros deseos más profundos. De hecho, frase clave para entender la obra del director antes mencionado, Christopher Nolan, es: o mueres siendo un héroe o vives como villano. Realmente, o relevante es el hecho de que esta misma trilogía, o en esta misma obra de Christopher Nolan, con Christian Bale a la cabeza, vemos la transformación de Batman desde un héroe a un vigilante a pasar a ser un villano con la segunda entrega, propiciando todo esto, como ya lo decíamos, en la cinta del Caballero de la Noche, por el Joker, magistralmente interpretado a mi gusto por Heath Ledger, quien en esta nueva interpretación del personaje lo vemos como una especie de terrorista anarquista, mucho más cercano a lo que sucede actualmente con ciertos caudillos que buscan destruir la sociedad, como dice el meme, ¿cierto? Actual, que deja en una total y busca dejarla totalmente en una anarquía, desconstruir un poco el concepto de sociedad y volverlo o transformarlo en algo nuevo. Bueno o malo, eso dependerá de quienes construyan. El Joker es como el ente que viene a destruir solamente. No es que Batman decide por otro fin convertirse en ellos, sino que lo hace por el bien de Gótica. O sea, tenemos por un lado al héroe Batman, que hace las cosas en base a lo que la ciudad necesita, y tenemos al Joker que quiere desconstruir esta idea
totalmente, que entiende que la ciudad no puede salvarse por una sola persona, sino que necesita ser, entre comillas, reiniciada. ¿Has tenido momentos en la vida en que has querido ver arder todo el mundo? Pues esto es algo muy natural. De hecho, yo me he sentido así también. El Joker es ese catalizador que nos permite conectarnos con esos deseos que no parecen ser buenos, sino de aquellos que alimentan la bilis, esa que acumula todo el odio generado a causa del paso de los años vivido en este modelo social, que es bastante brutal, dicho sea de paso. Es que es fácil volver a un villano en caudillo, de hecho se ocupa mucho este concepto últimamente, de hecho la versión de Endgame e Infinity War o con toda la saga del infinito posiciona un poco a Thanos, en referencia a Marvel, con los villanos, como una especie de antagonista y no necesariamente alguien malo, sino como que alguien que tiene una visión distinta del mundo. Sobre todo cuando vemos que lo que parecía ser bueno es malo y al revés. Esto es un relativismo puro que estamos viviendo en la actualidad y que de hecho hay otros personajes de las historietas que también son referenciados con respecto a este concepto. Todo es una broma en el fondo, o en palabras de otro loco, el comediante de Watchmen, todo es una maldita broma. Sin Joker no hay Batman, y viceversa, decían, pero ahora vemos que pueden funcionar lo más bien el uno sin el otro. Sin embargo, ambos han logrado trabajar en paralelo, aunque hay un hilo que los une, un mal día, lo cual nos deja el aprendizaje implícito de que no todos somos iguales y que la tragedia muchas veces puede ser lo que nos impulsa a lo bueno o un trampolín directo hacia una piscina llena de locura. En relación a esto, muchos plantean que así como el Joker está loco, Batman también lo está. ¿Quién en su sano juicio se vestiría de murciélago para combatir el crimen? Hay varios relatos de Batman que hacen alusión a esto y como esta motivación es lo que salva al personaje de caer en una locura máxima. Sin embargo, pese a ello, es un héroe roto, que por azares de su propio trauma decide hacer el bien, y esto no es lo que el Joker, o esto básicamente es lo que el Joker no entiende, y por eso hay esta rivalidad eterna entre los dos personajes, porque siempre este personaje, este villano, este antagonista, intenta orillar a Bruce hacia un camino mucho más nihilista, en donde nada importa, todo es una broma, y hay que solamente reír y disfrutar, y bueno, ser malo básicamente, porque no hay nada más allá. No hay nada por qué ser bueno en realidad. De hecho, creo que un elemento decidor en el tema de estas pugnas y diferencia entre Batman y el Joker es que Batman tiene un código a seguir, que si bien no estaba en su inicio, se fue construyendo con el paso de los años en su historieta. Este es un elemento súper trascendental para entender a estos polos opuestos, sobre todo para poder comprender al Joker en este caso, ya que su origen es el de un antagonista en el cómic de este mismo personaje, Batman. Este no tiene ninguna regla que no pueda romper, aun cuando en algunos de los cómics en los que participa sus decisiones hayan sido, por decirlo menos, cuestionables para la trama y la esencia misma del personaje. Si alguna vez se planteó que bajo estos mismos criterios Batman podía ser un héroe que podríamos ver en un símil en la realidad, el Joker podría ser lo más bien una amenaza para esta estructura social. Podría ser, por ejemplo, un terrorista. Pero, ¿sería realmente un villano? ¿O sería una respuesta a la disconformidad de las minorías aplazadas por los poderosos? Y aplastadas incluso por los poderosos. Cuando nuevamente, cuando nuevamente vemos esta dicotomía respecto al personaje, se me ocurre mi mente llega o mi mente comienza a pensar en obras como las de Alan Moore, la cual tiene que ver o la que referenció en este momento, o la que recuerdo en este momento, tiene que ver con V de Vendetta, que también era una especie de antagonista, no era una persona necesariamente heroica, sino que era una persona que más bien con fines o con actos bastante complejos de terrorismo violento, buscaba una reivindicación de una lucha. Que en el fondo, en realidad, todos nos sentimos identificados con Guy Fawkes, con la máscara de Guy Fawkes, con el personaje de Vi, y bueno, entendemos un poquito las motivaciones tras toda esta violencia del personaje. Sin embargo, bueno, volvemos a decir, creo que en esta estructura social, el Joker lo más bien, una persona con actitudes como la del Joker, lo más bien podría existir. ¿Por qué el Joker, perdón, nos resulta tan atractivo? A nuestro modo de ver son dos los factores. Primero el cinematográfico, que hay que destacarlo. Para nadie es un misterio que desde que el cine existe persiste una fascinación del espectador por un género más ligado al policial, de asesinos seriales o lisa y llanamente de la decadencia humana.
Lógicamente, alimentado por el morbo que esto genera. Si no, analicemos los casos nacionales de crímenes actuales y todo lo que concita. Por ejemplo, Hans Pozo, de quien incluso circularon fotos del desmembramiento por redes sociales. O el otro caso, que es mucho más reciente, que tiene que ver con el Cangre, que pasó algo muy similar. Joker es la respuesta gráfica de esa popularidad. De hecho, está basado en el personaje de una cinta de la época de su creación, El hombre que ríe, pareciéndose mucho en apariencia y en ciertos atributos de su personalidad. De hecho, lo más macabro del Joker quizás tenga que ver con esa actitud como de siempre estar festinando respecto a la maldad que comete. Otro elemento a considerar es el factor misterio, el cual este encarna a la perfección, disfrazado de payaso, siendo una parodia a todo lo que nosotros consideramos sagrado. Ha sido el artífice de las peores tragedias en Gótica. Un buen personaje no solo debe valerse de su propia maldad, sino debe dejar secuelas. Si unimos esto a la incomprensión de sus motivaciones, lo convierte en un personaje digno de analizar, buscar respuestas y mucho más. Al ser humano le encanta un montón el misterio. Si no, miren ustedes, si van a ver una película que no tiene una trama que los desafíe, quizás lo más probable es que ustedes también terminen perdiendo toda motivación de la película, del libro, incluso de una aventura. El misterio es parte esencial de la construcción de la aventura en un ser humano. Si no, no nos fascinarían de hecho tanto asesinos seriales, por ejemplo, Jack el Destripador o El asesino del Zodiaco, de los cuales también hay algunas películas que son bastante elogiadas por la crítica. Y eso solo por dar un ejemplo. Morbo y misterio van ligados. En muchas veces son el hilo conductor de buenas historias, buenos directores y creativos, como ya estábamos mencionando. Obras como las de Alan Moore, como por ejemplo V for Vendetta o Watchmen, cumplen con esta estructura del morbo y con esta estructura del misterio, de buscar respuestas en medio de la trama. Stephen King juega también con esto mismo. Tenemos directores como Darren Aronofsky, ahí sí me sonó, que también juegan con lo mismo. De hecho, trató el director de hacer una película basada en Batman, pero que lo iba a deconstruir totalmente, y de hecho la productora prefirió, Warner en este caso, prefirió no considerar la interpretación que tenía el director, pero quizás esa interpretación hubiera sido quizás tanto igual o mejor como la obra de Joker que tenemos en este presente actual, en individual. El segundo factor que genera mucha fascinación ya lo conversamos, y es el factor social. Aunque parezca meme, ya es un personaje, o este personaje yace gracias a que es un subproducto de una sociedad corrupta. Se podría decir que es un hijo de la misma. Es notable cómo comparte paralelismo con criminales reales, quienes tienen ciertos atributos como la locura, una vida disfuncional, etc. Incluso en aquello que nos parece sumamente incomprensible. De hecho, esto, insisto, vuelve a ser un elemento sumamente trascendental a la hora de entender al personaje. ¿Por qué es tan popular? Pues, como ya lo dijimos, es un subproducto de la sociedad, de un descontento generalizado y por las condiciones en las que nos estamos formando, viviendo y construyendo comunidad. De hecho, esta semana estuvimos en una total anarquía respecto al metro, viendo a miles de personas haciendo evasión. Y esto es un poco la respuesta también a ese ser profundo que anhela un poco ser como el Joker. Y esto genera inconscientemente que sintamos una vinculación súper profunda con el personaje, esta parte del cerebro que decía Sigmund Freud que tenía que ver con el Thanatos, con esta parte autodestructiva, destructiva y de querer hacer pebre todo, la violencia en sí misma. Y con felicidad, pues no con tristeza ni con algún pudor, sino que con felicidad. De hecho, los psicópatas tienen como eliminado el tema de la empatía respecto a esto porque lo disfrutan. Y es un poco esto lo que trae el Joker a colación con toda la estructura que lo compone como personaje. Si a esto le sumamos que el personaje vive en constante confrontación con Batman, el cual representa la justicia, aunque sea de forma oscura, bizarra, tenemos a un personaje roto en el sentido positivo de la palabra. No como Batman, que vive en un dilema, sino que está consciente de que no es normal y así lo prefiere. A su vez desea que todos comprendan que nada tiene sentido, absolutamente nada para el Joker tiene sentido. Resulta curioso que el Joker sea un villano colorido, payaso, divertido incluso. Mientras que Batman es gris, oscuro, serio. Ambos dentro del contexto de una ciudad sucia, gris y maloliente. Los autores nos tratan de decir que la decadencia humana está presente y la hemos normalizado al punto de que nuestros propios seres son el fiel reflejo de la misma. No son perfectos, de partida. Sin embargo, el Joker desentona, mostrando el sinsentido desde el outfit. Eso cuando menos es
para mí por lo menos, curioso. Otro elemento relevante es la forma en la que le gusta matar a sus víctimas, sonriendo hasta morir, aunado a su risa frenética, como si de alguna forma eso también nos dijera que estamos viendo las cosas del lado equivocado. Desde la desesperanza o tal vez sería la risa lo que nos habla del sinsentido de la vida. ¿Será quizás que tras la risa del Joker nos están tratando de presentar un concepto mucho más nihilista del asunto? Aquí podríamos hacer una conclusión muchísimo más profunda, de hecho, o filosófica, pero entendemos ya que mucho se trata de formalizar a personajes de cómic que muchas veces no fueron concebidos bajo ese criterio. De que otros autores lo reconsideraran, replantearan es otro cuento. Nosotros no buscamos esto, sino darle sentido a nuestra fascinación por los personajes. De hecho, hacia allá va orientado toda esta serie de podcasts, mirándolos desde un análisis de un simple espectador común que muchas veces no tiene cercanía con, por ejemplo, las ideas de Nietzsche respecto al nihilismo o el superhombre. Sin embargo, el Joker carga con mucho de aquello, que más allá de la teoría es la causa o respuesta lógica de una sociedad cada vez más gris. Una reflexión súper personal y final en este podcast me gustaría hacer sobre la increíble consideración que tienen personas que han sido orilladas a actos deleznables, por ejemplo, tiroteos en Estados Unidos. Se me ocurre y recuerdo, por ejemplo, el tiroteo en la sala de cine en el estreno de una de las películas de Batman, del Batman de Nolan, quien, según la crónica de la época, entró gritando diciendo que era el Joker, lo cual resulta bastante perturbador si lo analizamos bien. Otros, de hecho, en la época no tardaron en recordar que el personaje había hecho algo muy similar en los cómics. ¿Qué tan mal? De hecho, esa es mi reflexión final, o mi pregunta final. ¿Qué tan mal debe estar alguien para ser orillado a eso, para llegar a identificarse con un personaje como el Joker? Y eso, bueno, responde también a que nuestra sociedad se parece mucho más cada día a Ciudad Gótica. De hecho, hay algo que, en mi modo de ver, socialmente estamos haciendo mal, orillando a las personas a actos cada vez más violentos. Y quizás tú digas que no puedes hacer mucho. De hecho, en mi reflexión iba un poco por allá. ¿Cómo nosotros, simples personas comunes y corrientes, podríamos hacer la diferencia? Y la verdad es que si crees que no, te equivocas, porque desde nuestro lugar podemos hacer mucho. Por ejemplo, se me ocurre buenas prácticas en redes sociales, por ejemplo. No burlarnos porque sí de una persona, no banearlo, no trolearlo, exponerlo, porque sí. Básicamente porque piensa diferente o porque nos parece gracioso. De hecho, hay mucha gente que justifican con el humor la violencia y el trolear a alguien hasta el punto de vista de reventarlo. Y la verdad es que el humor es bueno y es chistoso hasta que el otro no se siente contento contigo, po. Entonces, es para reflexionar el elemento redes sociales, por ejemplo, a la hora de pensar en cómo nosotros podemos contribuir a un cambio sustantivo e importante respecto a cómo estamos construyendo la sociedad y cómo estamos tratando a esas personas que muchas veces se sienten identificadas con personajes como estos y que muchas veces se sienten marginados en un entorno muy complejo para ellos. Eh, Evitando, de hecho, creo que todo esto podría evitar que construyamos un estilo de vida de una persona que podría ser dañado. No solo la persona que podría sentirse identificado con ese personaje, sino que las personas externas que podrían ser afectadas, porque al final de cuentas todos vivimos en esta sociedad y que estamos relativamente conformes, salvo con algunos cambios que podríamos hacer por aquí o por allá. Hay otros que no lo piensan igual, y es por eso que el Joker resulta ser tan fascinante, porque en realidad para él nada tiene sentido y la destrucción en sí mismo es el sentido más profundo de sus motivaciones. De hecho, hay cómics que relacionan de que el Joker lo único que hace es ser malo porque le gusta esa rivalidad que tiene con Batman y lo pasa bien, lo disfruta. De hecho, hay como una relación muy afectiva, erótica, desde ese punto de vista respecto al Joker con Batman. De hecho, algunos dicen que al único que el Joker ama es a Batman y viceversa. Y puede ser. Quizás esa es la interpretación más profunda, que en realidad el bien contra el mal se atraen, son polos opuestos, pero que se atraen profundamente. Y quizás socialmente también pasa lo mismo. Nosotros construimos a nuestros propios monstruos, decía un autor por ahí. La humanidad construye a sus monstruos, a sus héroes, y desde ese punto de vista estamos en una época en que quizás lo que la ciudad necesita son antagonistas como el Joker, villanos, en los cuales mucha gente y demandas sociales se sienten identificados y que encontraron quizás la única vía y respuesta a sus necesidades a través de ese medio.
¿Llegó la hora de cambiar el paradigma? Esa es la pregunta final de este podcast. ¿Será que necesitamos un Joker para que destruya este paradigma y lo vuelva a construir? ¿O puede ser el destino muchísimo más esperanzador respecto a esto? La pregunta queda abierta. Si es así, ¿a qué costo estarías tú dispuesto a ver un cambio en la sociedad? ¿Serías capaz de ver el mundo arder, como decía el Joker de Heath Ledger? O como lo dijo en realidad Alfred Pennyworth en la trilogía de Christopher Nolan. Hay gente que solo le gusta eso, ver el mundo arder y ver cómo quizás de las cenizas se construye algo. Y ya está por ahí. Entonces la reflexión final queda por ahí. Ujú. Y ese fue el podcast del día de hoy. Le agradecemos la sintonía a toda la gente y les recordamos que van a encontrar el audio disponible en Podomatic y posteriormente la transcripción de esto en kioscocomic.com/blog. Yo soy Sebiquiese, les mando un abrazo a todos y les recordamos que ya comenzaríamos la tercera temporada de esta sección de podcast la próxima semana, en donde vamos a estar abordando un tema que todavía no tenemos claro, pero quizás haya una especie de paréntesis bonus con otro tema geek que no hemos tocado muy frecuentemente, pero vamos a estar avisando con el paso de los días. Eso, y si a alguna persona le interesa ver los guiones, ver un poquito la estructura oficial y original de estos podcasts, también puede acercarse o escribirnos por interno y ahí nosotros le hacemos entrega de este material. Ya, este fue el programa del día de hoy. Yo soy Sebequiese, les mando un abrazo y nos estamos encontrando en una próxima ocasión. Chao. ¡Oh, rayos! Se acabó este capítulo, pero el próximo estará lleno de spoilers junto a Seba XS y Nakamas TL, la cueva del geek, por radiotl.cl. radiotl.cl. En radiotl.cl.